Llevas años quejándote del trabajo, del tiempo, de la gente, de las circunstancias. Y mientras tanto tu vida sigue exactamente igual. Curioso, ¿verdad? La filosofía estoica lleva más de 2.000 años diciéndonos algo que la mayoría todavía no quiere escuchar. Que el único responsable de donde estás eres tú. No tu jefe, no tu pareja, no tu pasado, no la economía, no el momento. Tú. Hoy vamos a hablar de las 10 trampas mentales en las que llevas años atrapado sin darte cuenta del todo. El trabajo que odias pero no abandonas. El tiempo que dices no tener. Los sueños que enterraste porque alguien te dijo que no eran realistas y tú les creíste. Sin filtros. Sin frases vacías. Sin motivación barata disfrazada de sabiduría. Y quédate hasta el final. Porque la última lección contiene algo que si lo aplicas con honestidad puede ser el punto de inflexión real que tu vida lleva más tiempo esperando del que quieres admitir. Empecemos. Lección 1. El trabajo que odias pero no abandonas. 3 años. 3 años diciéndote que el lunes lo buscas. Que el lunes cambias. Que el lunes todo será diferente. Y el lunes llega. Te tomas el café. Abres el ordenador. Y te resignas otra vez. No porque no puedas cambiar, sino porque llevas tanto tiempo en ese bucle que ya no sabes si el problema es el trabajo o eres tú. Seamos completamente honestos sobre esto. Los viernes por la tarde eres el más valiente del mundo. Les dices a tus amigos lo harto que estás, lo mal que te tratan, lo poco que te pagan, lo mucho que mereces algo mejor. Y tus amigos te dan la razón completamente. Claro que sí. Para eso son tus amigos. Pero llega el domingo por la noche. Ese silencio incómodo antes de dormir. Y vuelves al mismo sitio. A aguantar. A sobrevivir. A decirte que tampoco está tan mal. Que podría ser peor. Que al menos es algo. ¿Y sabes qué es lo más curioso de todo esto? No te quedas por el sueldo. No te quedas porque te guste. Te quedas porque el miedo a lo desconocido es paradójicamente más cómodo que el dolor que ya conoces. Porque al menos el dolor que conoces tiene forma. Tiene nombre. Ya no te sorprende. Es como vivir en una habitación con goteras. Llevas tanto tiempo con el cubo debajo de la gotera que ya ni la ves. Es parte del paisaje. Es tu paisaje. Y cuando miras el mismo paisaje todos los días deja de parecerte un problema. Se normaliza. Se vuelve invisible. Y ahí está la trampa más silenciosa de todas. No es que el trabajo sea tolerable. Es que tú te has vuelto experto en tolerarlo. En encontrarle los lados buenos que apenas existen. En decirte que al menos tienes estabilidad. Que al menos conoces a la gente. Que al menos sabes lo que hay. Y todo ese al menos es el idioma del conformismo. El idioma de alguien que lleva demasiado tiempo negociando con una situación que en el fondo sabe que no le sirve. Que en el fondo sabe que le está costando algo que no puede nombrar del todo pero que siente cada domingo por la noche antes de que la semana vuelva a empezar. Epicteto empezó su vida como esclavo. No de forma metafórica. Literalmente. Con cadenas y un dueño y sin libertad de movimiento. Y desde ese lugar construyó una de las filosofías de libertad interior más poderosas que han existido jamás. Lo dijo con una claridad que no ha envejecido ni un solo día. Hay cosas que dependen de ti. Y cosas que no. El trabajo en el que estás ahora mismo es una circunstancia. Lo que decides hacer al respecto es completamente tuyo. El trabajo que tienes ahora mismo, las condiciones. El jefe que te saca de quicio. El ambiente que te drena cada día un poco más. Todo eso puede no depender completamente de ti, pero la decisión de quedarte o de moverte sí depende de ti, esa es solo tuya. Y mientras no la tomes seguirás entregando ese poder a algo externo que no tiene ningún interés real en tu bienestar, nadie va a rescatarte. Eso es algo que hay que entender bien y pronto. No existe el jefe que de repente se vuelva comprensivo. No existe el trabajo que mejore solo con el tiempo. No existe la empresa que un día decida tratarte como mereces simplemente porque sí, la puerta de salida existe,
pero la tienes que abrir tú desde dentro. ¿Cómo se empieza? No con un gran gesto dramático. No dimitiendo el lunes por un impulso de adrenalina del domingo por la noche. Eso no es valentía. Eso es impulsividad disfrazada de decisión. Y las decisiones impulsivas raramente llevan a buen puerto. Se empieza con una pregunta honesta y concreta. ¿Qué necesitaría tener o saber para poder irme con dignidad y con un plan? Y con esa pregunta como punto de partida construyes un mapa real. Quizás necesitas un mes de ahorro como colchón mínimo. Quizás necesitas actualizar un perfil profesional que llevas años sin tocar. Quizás necesitas hablar con alguien de tu sector que ya hizo lo que tú quieres hacer y que puede decirte cómo fue de verdad. Pasos pequeños, concretos, reales, no visualizaciones bonitas. No afirmaciones positivas frente al espejo. Acciones. Hay personas que llevan 10 años quejándose del mismo trabajo. 10 años. Si lo piensas con frialdad, en 10 años podrías haber aprendido un idioma nuevo, cambiado de sector completamente, montado algo propio desde cero, hecho la transición que llevas tanto tiempo posponiendo con tan buenas razones. Pero en lugar de eso invertiste esa energía en quejarte. No te digo esto para hacerte sentir mal. Te lo digo porque el primer paso real para salir de donde estás es reconocer con honestidad exactamente dónde estás y qué has hecho con el tiempo que ha pasado. La queja sin acción detrás es el placebo más adictivo que existe. Te hace sentir que haces algo, que al menos lo nombras, que no te lo tragas del todo. Pero no cambia absolutamente nada. Es hablar para no actuar. Es ruido que calma temporalmente sin resolver nada de fondo. Y hay algo más que nadie suele decirte con claridad. Cada año que pasa en ese trabajo que odias no es solo un año perdido en términos de tiempo. Es un año en el que te has ido acostumbrando a una versión de ti mismo que no se exige nada, que no se arriesga, que aprende a sobrevivir en lugar de crecer. Y esa versión con el tiempo se vuelve cada vez más difícil de abandonar. No porque seas incapaz de cambiar, sino porque llevas años entrenándote para quedarte quieto, así que la próxima vez que el domingo por la noche sientas ese peso familiar en el pecho, hazte esta pregunta con honestidad. ¿Hice algo esta semana que me acerque un solo centímetro a la salida? Si la respuesta es no, ya sabes lo que toca. El que espera que cambien las circunstancias para actuar confunde la vida con una sala de espera. Y las salas de espera no llevan a ningún sitio por sí solas. Lección 2. La excusa de no tengo tiempo. Seamos honestos un momento. Solo un momento. Anoche. ¿Cuántas horas viste la televisión o scrolleaste por el móvil sin hacer nada concreto? 1 hora. 2 horas. Más. ¿Y esta mañana? ¿Cuántos minutos pasaste mirando historias de personas que no conoces mientras tu proyecto, tu idea, tu cosa pendiente seguía esperando en algún cajón mental donde la pusiste hace semanas? El tiempo no es el problema. El problema es que decirte que no tienes tiempo es mucho más cómodo que decirte la verdad. Que no lo estás priorizando. Que hay otras cosas que estás eligiendo por encima de eso, aunque no lo llames elección. Y mira, no te juzgo. Es uno de los autoengaños más universales que existen. Funciona tan bien porque tiene una pizca de verdad dentro. Si estás ocupado. Si tienes responsabilidades reales. Si el día tiene 24 horas y no siempre alcanza para todo, todo eso es real, pero el problema no es la cantidad de tiempo que tienes. Es a quién se lo estás dando y en qué orden. Priorizas lo urgente de los demás antes que lo importante tuyo. Y aquí está la trampa que nadie te explica con suficiente claridad. Lo urgente de los demás siempre va a parecer más urgente que lo tuyo. Porque lo urgente hace ruido. Llama. Manda mensajes. Tiene fecha límite visible. Lo importante tuyo en cambio es silencioso. Espera. No protesta. No manda notificaciones. Y justo por eso siempre pierde cuando compite con lo que hace ruido. Piénsalo de esta manera. Tienes un vaso. Cada día alguien viene y lo llena de piedras pequeñas. Correos. Recados. Peticiones. Compromisos de otros. Y cuando quieres meter lo tuyo, lo que realmente importa para tu vida, ya no cabe. Pero si empiezas el día poniendo primero lo tuyo, aunque sea una piedra grande,
el resto se acomoda alrededor. El problema no es el tamaño del vaso, es el orden en que decides llenarlo cada mañana. Marco Aurelio gobernaba un imperio y aún así encontraba tiempo para escribir reflexiones en sus noches. Lo dejó bastante claro con su ejemplo más que con sus palabras. El tiempo es el único recurso que una vez gastado no vuelve. No el dinero, no la energía, no la salud, el tiempo. Y sin embargo es el que tratamos con menos cuidado de todos. ¿Qué hacer entonces? Primero deja de buscar grandes bloques de tiempo libre que no van a aparecer. La vida con responsabilidades, familia, trabajo y todo lo que eso implica no te va a regalar tardes enteras vacías. Eso no pasa. Pero 30 minutos sí los puedes encontrar. Antes de que se levante el resto de la casa. En la pausa del mediodía. En el rato muerto entre una cosa y otra, 30 minutos diarios con foco real. Sin móvil. Sin interrupciones. Con una sola tarea, ¿sabes lo que son 30 minutos al día en un año? 182 horas. Casi 8 días completos de trabajo dedicados únicamente a lo que tú quieres construir. Con 8 días de trabajo real en cualquier cosa puedes aprender los fundamentos de un nuevo oficio, escribir algo largo, crear un proyecto desde cero, sentar las bases de un cambio que llevas años posponiendo. No es magia. Es matemática simple. Segundo, empieza a decir que no a más cosas. Esto es más difícil porque nos han enseñado que decir que no es de mala persona, de mal amigo, de mal compañero. Pero decir que sí a todo lo externo es en realidad decir que no a lo tuyo. Cada sí tiene un coste invisible que no siempre calculamos. Tercero, revisa en qué se va realmente tu tiempo durante una semana, no lo que crees que pasa. Lo que realmente ocurre. Un papel y una honestidad brutal sirven igual que cualquier aplicación. La mayoría de las personas que hacen este ejercicio por primera vez se llevan una sorpresa notable. No son los compromisos grandes los que drenan el tiempo. Son los pequeños. Los automáticos. Los que hacemos sin pensar y sin decidir. El tiempo no aparece solo. Se fabrica, y fabricarlo requiere decisiones incómodas. Que es exactamente lo que llevamos toda la vida evitando con distintas excusas muy bien construidas. Lección 3. Esperando el momento perfecto que nunca llega. Tienes una idea, llevas meses con ella. Tal vez años. La giras en la cabeza cuando te duchas. La imaginas mientras vas en el coche. A veces incluso la has apuntado en algún cuaderno o en las notas del móvil o en una servilleta que ya no encuentras. La idea está ahí. Viva. Esperando. ¿Y por qué no has empezado? Porque todavía no estás listo. Porque el momento no es el adecuado. Porque primero necesitas formarte un poco más. O ahorrar un poco más. O que pase esta época tan complicada. O que los niños sean más mayores. O que llegue enero, que siempre es mejor empezar en enero, y así pasan los meses, y así pasan los años. El momento perfecto es una trampa mental. Una de las más sofisticadas que existe. Porque viene disfrazada de prudencia y de responsabilidad. Parece que estás siendo sensato. Parece que estás esperando las condiciones adecuadas. Pero en realidad lo que estás haciendo es protegerte del riesgo de intentarlo y fracasar. Es como el nadador que se queda en el borde de la piscina probando la temperatura del agua con el pie durante 20 minutos. El agua no va a calentarse, en algún momento hay que tirarse. Y cuando te tiras los primeros segundos son incómodos. Sí. Pero luego el cuerpo se adapta. Siempre se adapta. Sin excepción, los estoicos practicaban algo llamado la visualización negativa. Imaginar el peor escenario posible no para paralizarse sino para quitarle el poder al miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar si empiezas ahora? Que no salga bien a la primera. Que tengas que ajustar. Que aprendas algo que no sabías. Que la primera versión no sea la mejor versión. Nada de eso es tan terrible como parece desde la orilla, y en cambio lo que pierdes esperando ese sí es un coste real e irreversible que nadie te devuelve. Empezar mal es infinitamente mejor que no empezar nunca. Esta frase merece quedarse. El perfeccionismo, ese deseo de que las condiciones sean las ideales antes de moverse, no es una virtud.
Es parálisis con buena autopresentación. Hay algo más que ocurre cuando esperas demasiado que raramente se menciona. La idea empieza a perder peso en tu mente. Al principio te entusiasma. La ves posible. La sientes cercana. Pero cada vez que dices todavía no sin hacer nada, esa idea se va enfriando. Como el café que dejas en la mesa pensando que ya te lo tomarás después. Llega un momento en que ya no apetece. Y entonces te dices que quizás tampoco era tan buena idea, y así entierras algo que nunca le diste la oportunidad de demostrar si funcionaba o no. Las personas que admiras. Las que tienen el negocio que te gustaría tener. Las que escriben lo que te gustaría escribir. Las que viven de lo que les apasiona. Ninguna de ellas empezó sabiendo cómo. Ninguna. Empezaron con lo que tenían, donde estaban, sin tener todo claro. La claridad no viene antes de empezar. Viene mientras haces, cuando es el momento. Entonces, ahora. Con lo que tienes. Con lo que sabes. Con los recursos que existen en este momento. El paso más pequeño que puedas imaginar. Tan pequeño que casi da vergüenza llamarlo paso. Ese es el que cuenta. Mientras esperas el momento ideal, el tiempo que sí era ideal ya se fue. Lección 4. La relación tóxica que justificas cada día. Esto va a incomodar a más de uno. Y si incomoda, probablemente sea por algo que vale la pena mirar. Hay relaciones que ya no suman, que llevan tiempo sin sumar. Que si eres honesto contigo mismo en esos momentos de silencio en los que nadie te escucha, sabes que te restan. Y sin embargo sigues. Sigues aguantando. Sigues justificando. Sigues adaptándote a algo que ya no encaja con quien eres o con quien quieres ser. No siempre hablamos de gritos ni de escándalos visibles. La toxicidad más común no es la dramática. Es la silenciosa. La que se parece al agotamiento crónico sin causa aparente. La que hace que llegues a casa y te sientas más solo que si estuvieras completamente solo. La que convierte cada conversación en un campo de minas donde cuidas tanto lo que dices que acabas no diciendo nada de lo que realmente piensas o sientes. Esa. ¿Y por qué te quedas? Llevas tanto tiempo que la idea de salir da más vértigo que la idea de quedarte. Eso lo entiendo completamente. Cuando algo lleva años siendo parte de tu vida, aunque duela, aunque agote, aunque ya no reconozcas a la persona que eras antes de esa dinámica, salir parece un salto al vacío. Y el vacío asusta. Pero hay una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad real. ¿Te has acostumbrado a sobrevivir dentro de esta relación o realmente estás viviendo? Porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Sobrevivir es gestionar. Es aguantar los días malos y aprovechar los buenos. Es respirar hondo y continuar. Vivir es otra cosa completamente. Vivir es crecer. Sentirte libre. Ser tú mismo sin anestesia ni filtros. Y aquí hay algo que pocas veces se dice con la claridad que merece. Una relación que te hace pequeño no es neutral. No es simplemente que no te aporte. Es que activamente te resta. Te resta confianza. Te resta energía. Te resta la versión de ti que existía antes de que esa dinámica se instalara. Y muchas veces ni lo notas porque el proceso es tan gradual que lo llamas adaptación cuando en realidad es erosión. Los estoicos hablaban de la virtud como el único bien real. Y parte de esa virtud consistía en tener el valor de mirar las cosas tal como son. No como nos gustaría que fueran. No como esperamos que se vuelvan algún día. Como son ahora mismo hoy. Lo que llamas amor a veces es miedo a la soledad. Lo que llamas compromiso a veces es costumbre con mejor nombre. Quedarte no siempre es lealtad. A veces quedarte es simplemente cobardía con una narrativa más presentable. ¿Y qué hacer entonces? No hay una respuesta universal que sirva para todos. Pero hay algunas preguntas que funcionan como linternas en la oscuridad cuando todo lo demás está confuso. ¿Esta relación te acerca a la persona que quieres ser o te aleja de ella? ¿Cuándo estás con esta persona te sientes más tú mismo o menos? ¿Hace cuánto tiempo que no ríes de verdad? ¿Qué no te sientes ligero? ¿Qué no tienes esa sensación de que la vida tiene espacio para ti? Si las respuestas son incómodas, no las ignores. Son información valiosa que durante demasiado tiempo has decidido no leer. La relación más larga que tendrás en tu vida es contigo mismo.
Asegúrate de que lo que construyes a su alrededor merece la pena. Lección 5. Compararte con la vida de los demás en redes sociales. Abres Instagram. Han pasado 10 minutos. Y ya te sientes mal. No sabes muy bien por qué. No ha pasado nada concreto. Nadie te ha dicho nada directamente. Pero has visto vacaciones que tú no tienes. Cuerpos que no son el tuyo. Logros que no son los tuyos. Sonrisas que parecen más auténticas que las tuyas en este momento. Y sin haberte dado cuenta en 10 minutos has hecho una comparación exhaustiva entre tu vida entera con todo su desorden y su complejidad y el escaparate cuidadosamente editado de otras 20 personas. Y has perdido. Claro. Siempre pierdes cuando juegas a ese juego. El problema no es que uses redes sociales. El problema es no saber lo que estás mirando realmente. Cuando ves la foto de alguien en una playa paradisíaca no estás viendo su vida. Estás viendo la versión que ha decidido mostrar de ella. La selección cuidadosa. La foto número 47 de esa sesión improvisada. El filtro aplicado con criterio. El momento elegido entre muchos otros que no salieron bien. No ves los domingos grises. Ni las discusiones. Ni la ansiedad nocturna. Ni el dinero justo. Ni los miedos que no se publican. Eso no sale en la foto. Estás comparando tu interior con todo su desorden, sus dudas y sus contradicciones con el escaparate exterior de los demás. Es una comparación tan injusta que si fuera un partido lo suspenderían en el primer minuto. Y hay algo más que ocurre con el tiempo si no lo controlas. El umbral se mueve. Al principio te comparabas con personas de tu entorno cercano. Luego con personas de tu ciudad. Luego con referentes de tu país. Luego con referentes internacionales. Y cada vez que el umbral sube tu vida real parece más pequeña en comparación. No porque haya empeorado, sino porque el punto de referencia que has elegido es siempre inalcanzable por diseño. La filosofía estoica tiene algo muy claro sobre esto. El único punto de referencia válido eres tú mismo ayer. No el vecino. No el compañero de trabajo. No la persona que seguiste porque sus fotos de desayuno eran bonitas. Tú estás un poco mejor que ayer. Aprendiste algo esta semana que no sabías la semana pasada. Tomaste alguna decisión que te acercó aunque sea un centímetro a quien quieres ser. Eso es lo que mide el progreso real. Y aquí viene algo que puede resultar incómodo pero que vale la pena escuchar. La envidia bien leída es una brújula. Te señala lo que tú también quieres para ti. No la ignores. Úsala. Pregúntate qué te está diciendo sobre lo que deseas y todavía no has ido a buscar. Pero hay otro coste que se habla menos. El tiempo. Cada minuto que pasas mirando la vida de otros es un minuto que no estás viviendo la tuya. Son minutos reales. Horas reales. Semanas enteras que se van sin que construyas nada, sientas nada tuyo, avances en nada concreto. Tu vida, la real, la que vives tú cuando nadie mira, tiene un valor que ninguna foto puede capturar. Pero para sentirlo necesitas estar presente en ella. Y para estar presente en ella necesitas dejar de mirar la de los demás con esa frecuencia y esa intensidad. La comparación es el robo más silencioso que existe. Te quita el presente sin que te des cuenta y sin pedirte permiso. Lección 6. La conversación difícil que llevas meses evitando. Hay alguien. Y hay algo que necesitas decirle. Puede ser alguien con quien trabajas. Puede ser alguien de tu familia. Puede ser tu pareja, un amigo. O incluso alguien con quien llevas tiempo sin hablar precisamente por eso. Por lo que quedó sin decirse entre los dos. Y lleva semanas, meses, quizás años diciéndote que ya habrá un momento mejor. Que ahora no es el momento. Que está estresado. Que estás estresado. Que las cosas están tensas. Que mejor esperar a que pase esta época. Y mientras tanto eso que no se ha dicho sigue ahí. Y pesa. Las conversaciones que evitas no desaparecen. No se disuelven solas con el tiempo ni se resuelven por su cuenta. Se pudren. Se pudren dentro de ti y se convierten en resentimiento, en distancia, en esa sensación difusa de que la relación ya no es lo que era sin saber exactamente por qué. Pero sí sabes por qué.
sabes exactamente por qué. Y hay algo más que ocurre con las conversaciones aplazadas que raramente se menciona con claridad. Ocupan espacio mental que podría estar dedicado a cosas que importan. Esa conversación pendiente vive en tu cabeza en forma de tensión de fondo. La notas cuando ves a esa persona, cuando suena su nombre, cuando algo te la recuerda sin que la hayas llamado. Es como tener una ventana abierta en el ordenador que no estás usando pero que consume batería constantemente. No la ves, pero la sientes. El silencio que guardas por miedo tiene un coste diario real. Esa incomodidad sorda que llevas encima no es gratis. Te está costando paz mental cada día que pasa sin que digas lo que necesitas decir. Los estoicos hacían una distinción fundamental entre lo que depende de ti y lo que no. Tener la conversación depende de ti. Cómo la recibe la otra persona ya no depende de ti. ¿Qué decide hacer con lo que le dices no depende de ti? Si cambia algo después no depende de ti. Y aferrarte al resultado como excusa para no tener la conversación es usar como escudo algo que en realidad nunca estuvo en tus manos. Decir lo que sientes no garantiza que salga bien. Pero hay algo que sí garantiza siempre. Te libera. El acto de decir lo que necesitas decir te devuelve algo que te habías quitado sin darte cuenta. La integridad de ser coherente entre lo que sientes por dentro y lo que expresas por fuera. ¿Cómo se tiene esa conversación? No empieces desde la acusación. Empieza desde ti. Elige el momento con criterio. En persona. Cuando hay tiempo y calma real. Y ve con la idea de explicar. No de convencer. No de ganar. No de tener razón. Vas para decir lo que llevas tiempo sin decir. Esa es la victoria real. Haberlo dicho. Las palabras que te tragas se quedan contigo mucho más tiempo que las que dices. Y pesan mucho más. Lección 7. El dinero que no controlas y la ansiedad que eso genera. Fin de mes. Miras la cuenta. No entiendes qué pasó. No has hecho nada raro. No ha habido ningún gasto extraordinario visible. Han sido cosas pequeñas de aquí y de allá. Un pedido de comida porque estabas cansado. Una suscripción que ni recuerdas haber contratado. Algo que estaba de oferta y que en ese momento pareció una buena idea. Y de repente el dinero no está. Y esa sensación, esa mezcla de agobio, vergüenza y confusión, la conoces bien. La conoces demasiado bien. El problema no suele ser que ganas poco. Aunque en muchos casos ese también sea un problema real y legítimo. El problema más frecuente y más silencioso es que nadie te enseñó a gestionar lo que ganas. Y eso no es un defecto tuyo. Es un fallo del sistema que durante años te enseñó a calcular el área de un triángulo pero nunca te explicó qué es el interés compuesto, cómo funciona un presupuesto mensual o por qué gastar para sentirte mejor es el parche más caro que existe. El consumo emocional es real y está muy extendido. Cuando estás estresado compras. Cuando estás triste pides. Cuando te aburres navegas por tiendas online sin ninguna intención clara. No porque lo necesites, sino porque en ese momento específico te da una pequeña dosis de alivio. Un instante de sensación de control en un día que no controlas. Y funciona. El problema es que tiene fecha de caducidad muy corta y un coste que se acumula sin que lo notes hasta que miras la cuenta a fin de mes. La cultura en la que vivimos no está diseñada para que ahorres. Está diseñada para que gastes. Cada notificación. Cada oferta con cuenta atrás. Cada solo quedan 3 unidades. Está calculado para activar una respuesta de urgencia en tu cerebro. No es casualidad. Es ingeniería del comportamiento aplicada a tu economía. Y si no eres consciente de eso, eres el objetivo perfecto de ese sistema. Los estoicos practicaban la abstinencia voluntaria. Privarse de cosas que deseas no para castigarte sino para demostrarle a tu mente que puedes vivir sin ellas. Para separar el deseo genuino de la necesidad real. Para entender que compras porque lo necesitas y que compras porque tu mente asocia comprar con sentirte mejor temporalmente. Lo primero que hay que hacer no es ahorrar más ni ganar más. Lo primero es entender lo que entra y a dónde va con datos reales delante. Sin datos no hay decisiones. Solo hay intuición.
Y la intuición financiera, cuando no está respaldada por información real, casi siempre engaña. Empieza de la manera más básica posible. Durante un mes apunta todo lo que gastas. Todo. Sin excepción. No para juzgarte, sino para ver el mapa real de tu economía cotidiana. La mayoría de las personas que hacen este ejercicio por primera vez se llevan una sorpresa notable. No son los gastos grandes los que drenan la cuenta. Son los pequeños. Los automáticos. Los que se hacen sin pensar y sin decidir conscientemente. La ansiedad que genera no saber en qué estado está tu economía es uno de los tipos de ansiedad más innecesarios que existen. No porque el dinero no sea importante, sino porque en la mayoría de los casos saber es menos angustiante que no saber. Saber te da control. Y el control, aunque sea sobre cosas pequeñas, tiene un efecto enorme en cómo te sientes y en cómo tomas decisiones. El dinero no compra la paz interior, pero la ignorancia sobre él sí que la roba. Lección 8. La salud que pospones hasta que el cuerpo te para. Mañana empiezas. Eso ya lo sabemos los dos. Mañana comes mejor. Mañana te acuestas antes. Mañana sales a caminar. Mañana dejas de ignorar eso que llevas semanas notando pero que prefieres no investigar. Porque si no lo investigas, técnicamente no existe todavía. Y ese mañana se convierte en otro mañana. Y ese mañana en otro. Y así hasta que el cuerpo deja de pedir con suavidad y empieza a exigir con urgencia. Porque el cuerpo, a diferencia de ti, no tiene paciencia infinita. Él manda señales. Lleva meses mandándote señales. El cansancio que no se va con dormir. El dolor que aparece en sitios que antes no dolían. El estado de ánimo que fluctúa sin razón aparente. La energía que ya no es la de antes. Esas no son casualidades. Son mensajes que estás dejando sin leer. La paradoja más cruel de la salud es que la valoramos de verdad únicamente cuando la perdemos. Cuando estás bien, la salud es invisible. Es el fondo sobre el que ocurre todo lo demás sin que le prestes atención. Pero cuando falla se convierte en lo único que importa. Todo lo demás pasa a segundo plano inmediato. Y en ese momento te preguntas cómo pudiste no cuidar algo tan fundamental durante tanto tiempo. Hay una trampa de pensamiento muy habitual aquí. Creer que cuidar la salud es un lujo de personas con tiempo libre. Que tú, con todo lo que tienes encima, no puedes permitirte el tiempo que eso requiere. Pero la trampa es exactamente la contraria. No tener salud es lo que te quita el tiempo de verdad. La enfermedad, el agotamiento crónico, la falta de energía sostenida, eso sí que paraliza todo lo demás sin excepción. Cuidarte no es una actividad extra que añades cuando tienes espacio. Es la condición que hace posible todas las demás actividades. La energía que tienes determina la calidad de todo lo que haces. Y la energía que tienes depende en gran medida de cómo tratas al cuerpo que la produce. Dormir lo suficiente. Moverse con regularidad. Comer con un mínimo de criterio. Revisar lo que llevas meses ignorando. Esa cita médica que pospones. Ese análisis pendiente. Esa molestia que te dices que no es nada y que probablemente no sea nada pero que merece ser revisada. Querer saber siempre es mejor que no querer saber. Ninguna de estas cosas requiere una transformación radical ni un cambio de vida drástico. Requieren constancia, que es curiosamente lo más difícil de todo. No el esfuerzo puntual y heroico, sino el hábito sostenido. El pequeño gesto repetido día tras día que con el tiempo se convierte en la diferencia entre una persona que funciona bien y una que simplemente aguanta. Tu cuerpo es el único lugar donde tienes que vivir el resto de tu vida. Cuídalo en consecuencia. Lección 9. Los sueños que enterraste porque no eran realistas. Había algo. Antes de que el mundo te explicara cómo funcionan las cosas. Antes de que alguien con buena intención te dijera que eso no era para todo el mundo. Antes de que aprendieras que hay que ser práctico y tener los pies en el suelo. Había algo que querías. Algo que te encendía por dentro de una forma diferente a todo lo demás. Algo que cuando lo hacías o lo imaginabas sentías que el tiempo pasaba de otra manera. ¿Qué fue de eso? Lo enterraste. Con mucho cuidado, eso sí.
con muy buenas razones que te dieron los demás y que con el tiempo acabaste haciendo completamente tuyas. Soy realista. Soy práctico. Sé cómo funciona el mundo. Y con esas frases construiste una identidad que lleva años manteniéndote alejado de algo que en su momento te importó mucho. El realismo en dosis razonables es útil, pero el realismo como excusa permanente es simplemente el miedo con traje de sensatez. Cuando alguien te dijo que eso que querías no era realista, en muchos casos lo que te estaba diciendo era que a él le daba miedo intentarlo, o que en su propia vida no se lo había permitido, o que simplemente no tenía la imaginación suficiente para ver cómo podría funcionar en la tuya. Y tú le creíste. Y eso es lo que duele cuando lo miras de frente. Llevas años viviendo la vida que se supone que debes vivir. Quizás tiene todas las marcas externas del éxito. Buen trabajo. Estabilidad. Todo en orden. Pero si hay una sensación persistente de que algo falta, de que hay una versión de ti que no está viviendo, esa sensación no es una crisis ni una señal de que eres ingrato. Es información. Es la parte de ti que sabe la diferencia entre lo que elegiste y lo que te eligieron. La filosofía estoica hablaba de vivir de acuerdo a tu naturaleza. No en el sentido de seguir tu corazón sin ninguna consideración práctica, sino en el sentido profundo de conocerte lo suficiente para saber qué tipo de vida te genera satisfacción real versus qué tipo de vida simplemente cumple las expectativas externas de otros. ¿Y qué haces con eso a los 30, 40, 50 años? Primero entender que nunca es tarde, no como frase motivacional vacía, como hecho comprobable. El tiempo que ha pasado no invalida lo que todavía queda por vivir. Solo tú puedes hacer eso. Segundo, no tienes que tirarlo todo por la borda ni hacer un gesto dramático que cambie todo de golpe. A veces basta con darle un espacio pequeño a eso que dejaste atrás. Sin presión de monetizarlo. Sin presión de que sea perfecto. Sin presión de que tenga sentido para nadie más que para ti. Solo tuyo. Los sueños que no viviste no desaparecen. Solo cambian de dirección y te pesan desde adentro. Hasta que decides hacer algo con ellos. Lección 10. El día en que decides que ya es suficiente. No sé cuándo va a ser ese día para ti. Quizás ya fue. Quizás está a punto de ser. Quizás es hoy mientras escuchas esto. Pero sé que existe. Existe en la vida de cada persona que alguna vez decidió cambiar algo de verdad. Un momento concreto. A veces insignificante desde afuera. En el que algo se mueve dentro. No siempre es un drama. No siempre es tocar fondo de la manera espectacular que muestran las películas. A veces es un martes por la tarde solo mirando el techo y pensando que ya no quiere seguir así. El cambio no viene de la motivación. Este es uno de los grandes malentendidos de toda la cultura del desarrollo personal. La gente espera sentirse motivada para empezar. Espera esa energía especial. Ese impulso. Esas ganas perfectas. Y mientras esperan las ganas no pasa nada. Porque la motivación es una emoción. Y las emociones fluctúan. Hoy tienes ganas y mañana no. Hoy te sientes capaz y pasado mañana no. El cambio real viene del hartazgo. Del hartazgo profundo y honesto. De ese momento en que te dices con una claridad que no tiene nada de heroica pero sí mucho de definitiva. Ya no puedo seguir haciendo esto. No como queja. Como decisión. Y hay algo importante que distingue ese momento de todos los anteriores. No va acompañado de mucho ruido. Los grandes cambios de vida no suelen anunciarse con fanfarria. No suelen publicarse en redes ni comentarse en cenas. Ocurren en silencio. En ese espacio interno donde decides sin testigos que algo cambia. A partir de hoy. Sin condiciones. Sin esperar a estar completamente listo. Sin pedir permiso a nadie. Los estoicos llamaban a esto el momento de la elección consciente. El punto en que dejas de reaccionar al mundo y empiezas a actuar desde tus propios valores. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has decidido cambiar cómo te relacionas con él. Construir tu vida no es un acto heroico que requiere condiciones perfectas. Requiere una decisión, silenciosa, imperfecta, completamente tuya.
Hemos hablado del trabajo que odias. ¿Qué pasaría si esta semana hicieras una sola cosa que te acerque 1 centímetro a la salida? Hemos hablado del tiempo que no encuentras. ¿Qué pasaría si mañana reservaras 20 minutos para algo que es tuyo? Hemos hablado del momento perfecto que no llega. ¿Qué pasaría si empezaras hoy con algo imperfecto y pequeño? Hemos hablado de la relación que te cuesta. ¿Qué pasaría si te permitieras ser honesto sobre lo que ya sabes? Hemos hablado de las redes que te roban el presente. ¿Qué pasaría si hoy usaras ese tiempo en algo concreto tuyo? Hemos hablado de la conversación pendiente. ¿Qué pasaría si le pusieras fecha esta semana? Hemos hablado del dinero. ¿Qué pasaría si esta semana apuntaras cada gasto sin juzgarte? Hemos hablado de la salud. ¿Qué pasaría si hoy te movieras aunque sea 20 minutos? Hemos hablado de los sueños enterrados. ¿Qué pasaría si esta tarde les dedicaras aunque sea 1 hora? Pequeño, concreto, real. No tienes que cambiar tu vida entera de golpe. No tienes que ser otra persona mañana. Pero sí tienes que empezar. Porque el único requisito real para que tu vida empiece a parecerse a la que quieres vivir es que dejes de esperar y empieces a construir. Y eso, como todo lo que importa de verdad, empieza con una sola decisión. Silenciosa, imperfecta y completamente tuya. El mejor momento para cambiar algo fue hace años. El segundo mejor momento es ahora. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios esta frase. Calla y actúa sin quejarte. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Nos vemos en el próximo video.